altura de ese entrepiso medida desde la base entre la sumatoria de todos los pesos por todas las alturas de entrepiso, multiplicado todo esto por el cortante basal. Ya vimos cómo se obtiene el cortante basal. ¿De hecho? A este cortante basal vimos hace rato que estaba en función del coeficiente sísmico. Ese coeficiente sísmico es un factor que nos da a conocer el valor de esa fuerza sísmica, nos da a conocer el valor de ese sismo, qué tan intenso es ese sismo. Este coeficiente sísmico se obtiene por tablas, pero vamos a ver su lógica de razonamiento, su lógica de consideración. Tenemos que, ya quedamos que este método nos sirve para estructuras del grupo B, que son aquellas que no son esenciales, como vivienda y comercio. Entonces, la norma nos dice que podremos obtener ese coeficiente sísmico en función de la zona, del tipo de la zona en la que esté ubicada nuestro proyecto. Para estructuras del grupo B, entonces todos sabemos que tenemos tres zonas. La zona tipo 1, que es lomerío, zona tipo 2 y la zona tipo 3. Lomerío, transición y suelo blando, ¿no? Entonces, para la zona 1 tendremos un coeficiente sísmico igual a 0.16, 0.32 y 0.40. Nuestro proyecto tendremos que considerar que está ubicado en la zona 1. Entonces, para nuestro proyecto vamos a aplicar este factor, 0.16. ¿Hecho? Bueno, entonces ya quedamos que C es un valor adimensional que nos da a conocer la intensidad del sismo. ¿Hecho? Y es lógico, bueno, pensar, fíjense cómo va incrementando el valor del coeficiente, ¿no? El valor del coeficiente va incrementando en función del tipo de suelo en el que estamos. Entonces, en un suelo rocoso es donde tenemos el menor valor del coeficiente sísmico. ¿Hecho? Bueno, ahora, este coeficiente ya viene directo por tablas, pero tenemos que saber también de dónde se obtiene, cómo se obtiene. Esto es mediante el uso, mediante el aprovechamiento del beneficio de los sismógrafos, de los equipos que se utilizan para detectar y registrar sismos. Voy a borrar, ya borro todo esto. Y entonces incursionamos en el concepto o en los conceptos de espectro de respuestas y espectro de diseño. Entonces, espectro de respuesta y espectro de diseño. Uno va de la mano del otro. Por el que primero se genera es el espectro de respuesta y en base al espectro o a los espectros de respuesta, y ahorita van a ver por qué digo los espectros de respuesta, se genera el espectro de diseño. Bien, entonces la palabra espectro, ¿a qué se les antoja? ¿En qué podemos pensar cuando hablamos de un espectro? Así coloquialmente, cuando lo vemos en películas o sin pensar que estamos hablando de ingeniería. ¿Qué es un espectro? Fantasmas. Fantasmas, ¿verdad? Precisamente me dijo muy bien su compañera Sandra, un espectro es un fantasma, una sombra que va dejando algo. Entonces varios espectros de respuesta van dejando una sombra y generan un espectro de diseño. Y a la vez los espectros de respuesta, como deben de ser muchos, generan las sombras de algo que ha ocurrido en el pasado, que nos dan mucha ayuda. Vamos a ver a qué se refieren estas sombras y que nos ayuden en ingeniería.
Bueno, cuando ocurre mediante los equipos que actualmente disponemos, podremos tener registro ante un sismo en una determinada estructura con ciertas características. Si graficamos el periodo, ya hablamos de lo que es el periodo, el tiempo en que tarda en retornar una estructura a su posición original o el tiempo en que tarda en producirse un ciclo completo, contra aceleraciones o deformaciones, ¿vale? Yo voy a poner aquí deformaciones, ¿bien? Entonces, estos registros de que de cómo se comporta el periodo contra la deformación, se registran, ¿vale? Esto es para una estructura, para un sismo determinado, ¿bien? Pero si tenemos varias estructuras, vamos a hacer una especie de representación muy esquemática de la base de los espectros de respuesta. Ahorita estamos hablando de espectros de respuesta. Estos son unos elementos rodantes que se pueden desplazar horizontalmente y están sobre una base fija. Entonces podremos ubicar, vamos a poner cuatro estructuras de un grado de libertad. Recuerden que los grados de libertad son en función de hacia dónde o cuántos desplazamientos tiene una estructura, ¿no? O un elemento. Vamos a poner cuatro elementos con distintas alturas. Bien, entonces este es un elemento, un edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio, con una masa determinada, y cada uno de ellos tiene un periodo distinto. Entonces, W1, W2, W3, W4. Entonces son periodos distintos. Periodos distintos. Por lo tanto, tienen frecuencias distintas. Y todas estas estructuras tienen un grado de libertad. Un grado de libertad. Porque están de acuerdo que solamente al estar empotradas esta base y ante la incidencia de un sismo o de un movimiento, una fuerza aquí, solamente se desplazan angularmente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que solo tienen desplazamiento angular? Sí, profe. Sí, profe. ¿De acuerdo? Entonces solamente tienen desplazamiento angular. De su base no se pueden desplazar, de su base en la que están ellos. No se pueden desplazar longitudinalmente, solo angularmente. Entonces por eso se dice que tienen un grado de libertad. Y todas estas estructuras son para un mismo sismo. Para un mismo sismo y para lo que es el mismo amortiguamiento. Está abreviado. El mismo amortiguamiento, mismo sismo. Todas estas estructuras reaccionan ante el mismo sismo, perdón. Tienen el mismo amortiguamiento. Amortiguamientos son aquellos elementos dentro de su contexto estructural que se oponen un tanto a las deformaciones o a los desplazamientos. Entonces tienen un mismo factor de amortiguamiento. ¿Bien?
tienen un mismo factor de amortiguamiento, reaccionan ante el mismo sismo, tienen periodos distintos porque tienen distintas alturas. Ya vimos que una estructura más alta tiene un periodo más largo que una estructura muy baja. Una estructura muy bajita casi queda pegada al suelo y se comporta igual que el suelo. Si el suelo se desplaza hacia la derecha, la estructura se va a la derecha. Y cuando una estructura es muy alta, si el suelo se desplaza a la derecha, por inercia tiende a quedarse en la posición que estaba y después empieza a vibrar, ¿vale? Tienen periodos distintos, frecuencias distintas, obviamente, todas tienen un grado de libertad, ¿sale? Entonces, una vez aclarado todo esto, vamos a ver qué onda, cómo es que se genera un espectro de respuestas para esta situación. Entonces, es un sismo a lo mejor del 2017. En el 2017 se analizaron y con los equipos con los de registro con los que disponemos actualmente, se registró el desplazamiento que sufre cada una de estas, o que sufrió cada una de estas estructuras, el desplazamiento que sufrió cada una de estas estructuras ante una misma excitación, con periodo distinto cada una de estas estructuras. Y este desplazamiento contra este periodo es lo que se registra, ¿de acuerdo? Déjenme decirles que estas estructuras que estoy analizando aquí como ejemplo didáctico son bastante pocas. Realmente el análisis, un análisis que sirve real, es para 100, 300, 500 estructuras, ¿no? Pero aquí sería impráctico representar 500 estructuras de un grado de libertad. Pero entonces, para cada una de estas estructuras, es que se registra su desplazamiento contra su periodo en una gráfica de este tipo. Bien. Ok, entonces, esta gráfica registra a través del tiempo los registros máximos o los desplazamientos máximos. Bien. Entonces, aquí son distintos periodos. Entonces vamos a pensar que registra solamente las cuatro que vimos hace rato. Ahí está. Vamos a ponerle estructura 1, estructura 2, estructura 3, estructura 4. Ya quedamos que deben de ser al menos unos 300, 500 estructuras. Bueno, pero para hacerlo muy didáctico, repito, vamos a registrar solo 4 estructuras. Y estos puntos aquí de registro, este registro, este registro, este registro, este registro, son los registros máximos que tienen las estructuras, son los desplazamientos máximos que tienen las estructuras. Entonces, este es un diagrama llamado espectro de respuesta. Es muy importante que recuerden que son valores máximos, ¿vale? Por esto es para un sismo de 2017. Bien, entonces en otro año viene otro sismo para estas mismas estructuras y a lo mejor su registro es el siguiente. Igual son registros máximos, ¿no? Y luego viene otro sismo y su registro es el siguiente. Y luego viene otro sismo y su registro es el siguiente. ¿Vale? Entonces, esta acumulación de espectros de respuesta a través del tiempo para estructuras de un grado de libertad con distinto periodo cada una, pues tiene esta aglomeración de gráficas. Pero si nosotros realizamos un envolvente, más o menos, voy a tratar de marcar con negro. Bien. Este envolvente no, en realidad no está tan definida, ¿eh? La realidad es que los diagramas de espectros son mucho más complejos y se requiere experiencia para interpretarlos, pero didácticamente más o menos así se genera el envolvente de todos estos espectros. Entonces,
como decía su compañera, la sombra que van dejando todos los espectros de respuesta genera un espectro de diseño. Un espectro de diseño. Realmente el espectro de diseño es la envolvente de todos los espectros de respuesta, ¿vale? Y entonces, como los espectros de respuesta reportan valores máximos de desplazamiento, aunque también alguien habrá que les explique que son periodos contra aceleraciones. Pero a mí me gusta representarlo contra desplazamientos, pues que es como más tangible que ustedes detecten o visualicen o mentalicen un desplazamiento que una aceleración, ¿vale? Entonces, como estos espectros de respuesta manifiestan en su representación valores máximos de aceleración, valores máximos de respuesta, la cúspide de este espectro de diseño, pues es esta, ¿no? Este rango que tenemos como valores máximos globales de todos los espectros de respuesta, precisamente es la que representa ese coeficiente sísmico. Por eso es que se dice que el coeficiente sísmico nos da a entender de qué tan intensa es la fuerza sísmica que se presenta en una estructura. Entonces, ese coeficiente sísmico es este. Y entonces, si nosotros quisiéramos utilizar este diagrama, este espectro de diseño, no tendríamos que esperar a que ocurriera un sismo para determinar ese coeficiente sísmico. Sería impráctico esperar, ¿sabes? Que vamos a esperar 10, 20, 30 años, no sé cuántos, hasta que ocurra algo para determinar mi estructura que estoy analizando con cierto periodo, qué coeficiente sísmico le tengo que asignar. ¿No? Con esta gráfica, como les digo, son 500 estructuras. Digo, bueno, la estructura que estoy analizando es de un periodo tal, de un periodo como la estructura que hace años registró el edificio 4. Entonces, eh, determino el periodo de mi estructura, de mi edificio que estoy analizando, me voy a esta gráfica y entonces hago una interpolación, ¿no? Me voy aquí y va, bueno, entonces esta estructura va a registrar más o menos este desplazamiento y tengo que tomar en cuenta este coeficiente sísmico. Bien, entonces para determinados periodos puedo determinar el coeficiente sísmico, pero esa tablita que les di hace rato ya habla de una serie de valores comprobados. La experiencia da a entender eso, que el coeficiente sísmico que tendremos que utilizar en nuestro caso para nuestra estructura ubicada en una zona B, perdón, clasificada como edificio tipo B en zona 1 será de 0.16, que es el valor que tendremos más o menos aquí, para ese tipo de estructura como el que nos ocupa nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, esta es la explicación de dónde sale el coeficiente sísmico, que repito, ya lo tenemos en tablas. Y como dato adicional, cuando ustedes estuvieron en estructuras de mampostería, ese coeficiente sísmico, a diferencia de como en esta ocasión se afecta por un factor de comportamiento sísmico, en mampostería ya no se afecta ese coeficiente por el factor de comportamiento sísmico, porque como son estructuras muy bajitas, ya quedamos que esas estructuras bajitas son muy rígidas, no sufren tanto desplazamiento, entonces no es importante, no es necesario hacer que nuestra estructura incursione en el rango inelástico, tal como lo tenemos que hacer en un edificio, porque un edificio es muy flexible. Entonces tenemos que hacer que incursione en el rango inelástico para que sí sufra daño, controlado, pero no colapse, ¿vale? Entonces es una importante diferencia entre el método de análisis sísmico simplificado en este estático, que en el sísmico no tendremos necesariamente que lograr o inducir a nuestra estructura que incursione en el rango inelástico, como lo es aquí en un edificio, mediante la afectación de nuestro factor de nuestro coeficiente sísmico, mediante la afectación de nuestro coeficiente sísmico por un factor de comportamiento sísmico. Con esto estamos logrando que nuestra estructura incursione en el rango inelástico, ¿vale? Ya vimos que este C, coeficiente sísmico, pues obtiene de esta lógica de razonamiento. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es ya la parte agradable. Ahora voy con la parte fea, que no les gusta mucho, pues que tienen que realizar otro avance de proyecto. Ya vimos que esa fórmula tan rara que vimos hace rato, F subíndice I es igual a W subíndice I por H subíndice I entre sumatoria de
pesos por alturas multiplicado de cada entrepiso por el cortante sísmico o el cortante basal. Entonces esa fórmula está cargada de Ws y las Ws pues representan los pesos de nuestro entrepiso, de nuestros entrepisos. En nuestro edificio tenemos varios pesos, 1, 2, 2, 3, 4 y 5 tal vez. Entonces, lo siguiente que tendrán que hacer es calcular el peso propio de cada entrepiso. Por efecto de carga muerta, más adelante vemos cómo calcularemos lo que es carga viva. Pero para saber cuánto pesa su edificio, tendrán que proponerle un esqueleto. Ese esqueleto ya saben que está conformado por traves y columnas básicamente, losas y muros de carga. Entonces, su concepción arquitectónica que ya algunos me presentaron el martes, a esa concepción arquitectónica tendrán que dotarla de un esqueleto. Es decir, esta es una planta arquitectónica, muy sencillita, muy chueca. Entonces, esta es una concepción arquitectónica, ¿no? Bastante sencilla, ¿no? A lo mejor aquí es sala, comedor, baño y una cocina. Es muy sencillita. ¿De hecho? En planta alta, pues tenemos, es una casa ahorita. En planta alta tenemos recámaras. Entonces, esta concepción arquitectónica no me da nada de concepción estructural. Entonces, mediante una simbología, yo tendré que estructurar esta planta. Entonces, normalmente en cada vértice propongo columna, 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 columna. Obviamente que cada columna tiene que estar interconectada por traves. Le pongo traves, traves, traves. Que me doy cuenta que este claro libre es muy importante, rebasa los 5 metros. Bueno, entonces aquí propongo una columna, y aquí propongo una columna, y una trave que las una. Bien, pero entonces también aquí se genera un claro importante en este otro sentido, y entonces pues también pongo aquí columna, y uno contraste. Mediante ciertos criterios básicos tendrán que proponer su estructura preliminar. Ahorita no, ya queda poco tiempo de clase, se lleva tiempo darles una explicación amplia de los criterios para estructurar sus plantas arquitectónicas. Lo veremos la próxima clase, pero sí los invito por favor a que el próximo martes ya todos presenten su proyecto arquitectónico ya autorizado, porque si no lo tienen autorizado, no pueden avanzar en esta estructuración. Después de tener esta estructuración preliminar, tendrán que hacer el cálculo del peso propio de su edificio, porque entonces ya van a saber dónde hay columnas, dónde hay traves, dónde hay muros de carga, y yo les tendré que dar un predimensionamiento, les tendré que decir, bueno, tus columnas que sugeriste aquí, todos los equipos consideran las de 60 por 60, sus traves de 30 por 50, etcétera, etcétera. Hay que definir esas geometrías. Ya sabemos que todos los elementos son en concreto reforzado, y entonces tendremos que ver cómo es que se calcula el peso propio de cada entrepiso, pero urge que ya este próximo martes todos entreguen su proyecto arquitectónico definido y su memoria de cálculo, perdón, memoria descriptiva, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Entonces solo hacemos como la propuesta según esos conocimientos y ya nos corregirás si falta algo o sobra algo.
Y si con esta explicación tan sencilla ahorita que les di ya se sienten capaces de proponer su estructura preliminar, la presentan el martes. Entiendo que fue muy escasa ahorita la explicación, pero ya son casi 7:30. Entonces, si alguien tiene la capacidad, algún equipo, de ya proponer una propuesta estructural de su edificio, me lo presenta el martes. Si no, pero les comenté hace rato que es muy importante que ya todos presenten su propuesta arquitectónica, sino que van a estructurar si no la tienen autorizada. Bien, entonces este martes reviso ya propuesta, lo que es el proyecto arquitectónico, su memoria descriptiva y los que puedan su propuesta estructural. Es una propuesta preliminar, ¿vale? Eso se maneja en estructuras de mampostería también. Entonces es algo similar, solo que ahora este edificio tiene que estar totalmente estructurado por columnas, traves y algunos muros de carga, pero preferentemente toda su estructura se soporta mediante elementos llamados marcos estructurales. Muros divisorios tendrán que ser de mampostería. A diferencia de una casa habitación que en esencia 100% casi la estructura se define por muros de carga. Solamente en mampostería se colocaron columnas y traves en claros libres grandes que cubrir. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, No, profesor. muy bien. Entonces, si no tienen inconveniente, nos despedimos y nos vemos el próximo martes en la escuela, hasta que no nos digan que ya tenemos que estar todos presenciales. Espero que no tarde en ocurrir, pero mientras tanto seguimos así. ¿Vale? Gracias, hasta luego. De acuerdo, profe. Que siga Gracias. bien. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.